a este foro Currículo Eje Transversal en la Gestión del Conocimiento en las Universidades. La ponencia que les quiero disertar el día de hoy es acerca de la formación permanente como desafío de los profesionales del siglo XXI. En primer lugar, es bueno recordar qué nos dice la UNESCO con respecto a lo que es la formación permanente. La UNESCO observa la formación permanente como ese proceso dirigido a la revisión y renovación de conocimientos, actitudes y habilidades previamente adquiridas, determinadas por la necesidad de actualizar, ampliar conocimientos que de algún modo deben revisarse y por lo tanto renovarse. Esto tiene mucho que ver con los avances de la tecnología y la ciencia. Por otro lado, Zanoja explica que la formación también, esa formación permanente, es un proceso integral que está en el continuum del profesional, donde enriquece su formación inicial con una garantía de su calidad y efectividad de la educación. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la formación permanente como desafío de los profesionales ya egresados en este siglo XXI tiene que verse como ese mejoramiento continuo, lo que llamamos de algún modo la filosofía Kaizen, mejora continua y permanente, donde evolucione el profesional al ritmo de todos los cambios, sobre todo tecnológicos de las ciencias, como lo dicen los autores anteriores, y también como ese sujeto activo que debe participar en revisarse a sí mismo, autorreflexionar y saber cómo debe actualizar, ampliar y perfeccionar sus conocimientos. No es una casualidad que la normativa general para estudios de posgrado en Venezuela tiene como estudios no conducentes a grado programas de perfeccionamiento profesional, actualización y ampliación de conocimientos, así como postdoctorado. Es decir, lo que busca es que el profesional al egresar de sus carreras de pregrado tenga una prosecución inmediata en estudios avanzados o de posgrado, de tal modo que permita esa formación permanente y esté a la altura de todos los retos y obstáculos que de algún modo este siglo XXI tiene para todos nosotros. Por otro lado, ese profesional del siglo XXI debe hacer una revisión a lo que son sus habilidades blandas y sus habilidades duras. De acuerdo a la Fundación Telefónica Movistar, el año pasado establece que todo profesional debe, dentro de sus habilidades blandas, tener esa gran gama de creatividad, colaboración entre equipos de trabajo, adaptabilidad al cambio, una administración idónea del tiempo y dentro de sus habilidades duras, el manejo de datos en la nube, inteligencia artificial, tener un razonamiento analítico y por supuesto un manejo del talento humano o de las personas que integran cada una de las organizaciones donde se desempeña. Por lo tanto, debe tener esas habilidades, tanto blandas como duras, para que se perfile a lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Si analizamos un poco lo que dice Romero en el 2016, ¿cuáles son las competencias para el siglo XXI? Observamos como recalca parte de esas habilidades blandas y duras que acabamos de observar. En primer lugar, dentro de esas competencias debe tener un pensamiento crítico, reflexivo, analítico, que le permita trascender y adaptarse a todos los retos, metas que se proponga. Tener un espíritu de colaboración, porque no lo va a lograr solo, tiene que apoyarse, lo que llamamos el trabajo colaborativo. Eso va a permitir de una vez resolver problemas de una manera más eficiente y oportuna, tener un pensamiento informático o sistémico y no dejando atrás una de las habilidades más importantes que es la creatividad.
Cuando se conjugan estas 5 competencias, logramos encontrar una co-creatividad, una resolución de problemas de manera colaborativa. No va a estar el individuo solo, aislado, sino que va a poder apoyarse con su equipo, va a poder resolver problemas con la tecnología, usando todas las herramientas tecnológicas, y de algún modo esa informática que va a aplicar va a tener un carácter creativo, porque es el ser humano el que le está dando esa dosificación al uso tecnológico. Y en conclusión, queda una corresolución creativa de los problemas que se le presenten, buscando siempre la solución y no enfocándose en el problema. También observamos dentro de los estudios, las teorías de inteligencias múltiples versus las competencias que observamos allí del siglo XXI, en un trabajo que hizo Garner acerca de su teoría de esa inteligencia múltiple y López, donde hizo una contrastación, pudo observar que el profesional del siglo XXI, para mantener una formación permanente, debe tener un funcionamiento emocional y social que le produzca bienestar, con un desempeño eficiente y, por supuesto, manejar muy bien la inteligencia emocional. Eso permite, mediante una percepción de sí mismo, tener un autoconcepto, una autorrealización, autoconciencia emocional, que de algún modo le permita observar ese ser con una expresión de sí mismo, de manera asertiva, independiente, y que las relaciones interpersonales produzcan esa empatía, colocarme en el puesto de otro, es decir, cómo de algún modo como profesional ver al otro compañero de manera interdisciplinaria, compleja, pero también empática, con un alto grado de responsabilidad social. Y lo que estamos hablando, un manejo del estrés, para eso debe establecer herramientas flexibles, tolerancia al estrés, y que tengan niveles óptimos en los que está realizando. Y por supuesto, su toma de decisiones va a permitir una resolución de problemas que permita probar con la realidad el control del impulso, dominio de sí mismo, para poder llevar a cabo sus mejores competencias con un profesional capaz en este siglo de superar de algún modo las teorías y llevar a cabo las inteligencias múltiples con esa gestión de la inteligencia emocional. Cuando se hace revisión a una de las artículos de Chavarría, Zuluaga y Agudelo en el 2019, se puede observar cómo considera de algún modo las habilidades que puso Microsoft, Cisco, cuáles eran las habilidades del siglo XXI, que las clasifican en 4: maneras de pensar, herramientas para trabajar, maneras de vivir en el mundo y maneras de trabajar. Pero estos autores le colocan una ejemplificación, cómo debemos concretar e impulsar estas habilidades del siglo XXI. Si es por maneras de pensar, la creatividad, bueno, con producción de medios, taller de investigación, también el facilitador o docente que va a formar los profesionales del siglo XXI debe considerar estas habilidades en el perfil del egresado, dentro del eje curricular de todos los planes de estudio, en todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta la educación universitaria. También debe tener un programa computacional, mediante qué, utilizando gamificación, mapas conceptuales. Si voy a fomentar la cuarta habilidad, que es herramientas para trabajar, debe haber una alfabetización informacional y alfabetización digital. ¿Cómo concreto o logro los objetivos de esta formación permanente en ello? Mediante guías didácticas, pictogramas, portafolio, espacios virtuales, Flipper Classroom, entre muchas de las herramientas para trabajar, pero también conjugarlas con las maneras de vivir en el mundo, estableciendo la responsabilidad de ciudadanía. También allí podemos observarlo mediante estudios de casos, asambleas, de tal modo que permita estar en el debate, esa autocrítica, ese pensamiento analítico, crítico y reflexivo. Y también en las maneras de trabajar, mediante la comunicación y la colaboración, sobre todo la colaboración, el trabajo colaborativo en el espacio virtual, un aprendizaje basado en problemas para poder superarlo y lograr como producto final un proyecto colaborativo donde se emerge la creación intelectual de varios.
Y en la parte de comunicación, mediante presentaciones, exposición, producción de medios, como lo estamos haciendo mediante estas ponencias. Esos principios de la enseñanza de la competencia del siglo XXI que le permite al docente que va a perfilar ese profesional, el que va a formar de manera continua ese profesional del siglo XXI, de acuerdo a Romero, tiene que enfocarse junto con el estudiante participante de esta formación continua, en que debe aprender en colaboración con otros, ya lo hemos visto. En segundo lugar, debe aprender de acuerdo con las necesidades e intereses propios, hacer un análisis, autoanálisis, aprender haciendo, lo que observamos, aprender ser, hacer, convivir, esos elementos básicos establecidos por la UNESCO, aprender con tecnología, hacer uso idóneo de ella, no subutilizar la tecnología, sino más bien darle el uso adecuado para evitar de algún modo excesos que dañen de algún modo ese equilibrio emocional y afectivo. Conducir el propio aprendizaje, autodidacta, qué deseo, cuál es mi meta. Un nuevo rol para los docentes y para los estudiantes. Aquí de una vez se conjugan los dos, docente facilitador, estudiante participante. Y para, de algún modo, potenciar está el marco de aprendizaje del siglo XXI, de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 2010. Ya lo venía perfilando. ¿Cómo se logra esto? Tenemos que analizar los ambientes de aprendizaje, ok, presenciales, semipresenciales, a distancias. ¿Qué va a permitir esto? El desarrollo profesional mediante ampliación, actualización, perfeccionamiento profesional. Pero ¿cuál es mi eje transversal y es el deber ser de este foro? El currículo y la instrucción. ¿Cuáles son las estándares de evaluaciones? ¿Cómo valoro al participante estudiante? ¿Cuáles son las materias, asignaturas curriculares básicas y temas del siglo XXI que van de algún modo a fomentar el perfil del egreso, que van a adecuar a nuestro profesional del siglo XXI? Entonces debe allí tener las habilidades para la vida personal y profesional, como observamos en esas 4 habilidades del siglo XXI. La competencia de aprendizaje e innovación y competencia de manejo de información, medios y TIC, tecnología de información y comunicación. Entonces debemos conjugar todo eso en el currículo como es transversal de todos los planes de estudio, vuelvo y repito, desde nivel inicial hasta educación universitaria o superior, como lo llaman en otros países. El aprendizaje en el siglo XXI, si lo observamos allí, nos enfocamos entonces al conocimiento, el saber. Debo tener competencias digital TIC, conocimientos curriculares. El currículo es la base de todo el proceso de formación. No solo la formación continua y permanente, sino también vamos a observar la formación formal que tenemos en todos los planes de estudio, los pensum de estudio. Conocimiento interdisciplinar, es necesario conjugar todas las profesiones para que de algún modo ese ser sea valorado con un conocimiento humanista, que tenga habilidades para la vida y el trabajo, una conciencia ética y emocional y una competencia cultural que tenga sentido de propiedad. Y metaconocimiento actuar, eso es creatividad, innovación, solución, vuelvo y repito, de problemas, pensamiento crítico, comunicación y colaboración, que es necesaria en todo momento. ¿Qué modelo de formación se acerca más? El de por competencia. De acuerdo a la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Tecnológico Monterrey en el 2019, dicen que eso permite potenciar y transformar de manera más eficiente el proceso de aprendizaje, garantiza una evaluación permanente de la calidad de formación, puede implementar en cualquier nivel educativo, como lo hemos dicho, de educación inicial hasta educación universitaria superior, y el resultado del aprendizaje es lo central, y el tiempo para lograrlo va a ser variable, porque depende de la meta que se va a fijar el participante o estudiante, que va a demostrar las competencias a un nivel definido. En este sentido, observamos dos infografías. ¿Qué competencias profesionales más demandadas en una empresa? En el paradigma tradicional podemos decir trabajo en equipo y comunicación. Ahora no, ahora es comportamiento ético que influye en la gestión de diversidad, iniciativa, incluyendo la inteligencia emocional, creatividad, innovación, intraemprendimiento, y también el segundo elemento básico, la gestión del cambio, una conciliación, equilibrio entre la vida personal y profesional, utilizando herramientas de comunicación 2.0, 3.0, motivación por el desarrollo individual y, por supuesto, la orientación a los resultados.
¿Qué competencias digitales se requieren en el profesional del siglo XXI y que debe formarse permanente en eso? Información, comunicación, expresión, seguridad, resolución de problemas, lo hemos dicho. Ese es el dominio digital. Entonces, tomando en cuenta esas dimensiones de aprendizaje que acabamos de mencionar, se debe lograr un aprendizaje instrumental, cognitivo intelectual, expresivo comunicacional, axiológico en la parte ética, plano de valores, emocional, por eso se nombra la inteligencia emocional, que va a lograr en sí la competencia digital necesaria para ese profesional del siglo XXI que va a estar en formación constante y permanente. ¿Cuáles son, de acuerdo a lo que hemos observado en los últimos tiempos, las ocupaciones que podrás desempeñar? Nombraré las tres primeras: director de innovación digital, director de Smart Factory, CEO, director de tecnología, entre otros. Si observamos lo que nos dice el gráfico de abajo, dice cambio en horas invertidas en el 2030. Si observamos acá, las habilidades manuales y físicas se van a reducir. Las habilidades cognitivas básicas también, pero va a aumentar en las habilidades cognitivas más altas, las habilidades emocionales y sociales, y en las habilidades tecnológicas, observen cómo sube la cantidad de horas invertidas. Entonces, esto es el enfoque de esa formación permanente del profesional, hacia dónde voy, qué programa de perfeccionamiento, actualización y ampliación de conocimiento debo tomar. Para eso tenemos cuáles son las 10 profesiones más solicitadas y mejores pagadas para el 2018. En primer lugar, jefe de sistema, director de marketing online o marketing digital, un abogado especialista en internet, social media manager, entre otros. Entonces, esto es lo que me dice ya el 2018. ¿Qué me dice ahora la evolución del top 10 de profesiones digitales? Observamos en primer lugar gerente de marketing digital, se mantiene en ambos años. Community manager o gerente de cuentas digitales. También es gerente de contenidos, gerente de SEO, gerente de comunicación digital y de marca, especialista en marketing de entrada, gerente de redes sociales, entre otros. ¿Y cuáles son las 15 ocupaciones que de algún modo han crecido más rápido desde el 2018 al 2028? En primer lugar, técnicos de energía solar, observen un 63%. Técnico de energía eólica, un 57%. Ayuda en cuidados domésticos o cuidados de la salud. También tenemos asistentes de terapia ocupacional, analistas de seguridad de información, asistente físico, estadístico, practicantes de enfermería y, entre otras, patologías del lenguaje del habla, asistente de terapista física y para de contar hasta terminar en desarrolladores de software de aplicación. Entonces observamos la evolución. ¿Qué me dice eso? El profesional egresado, además de tener en su penso de estudio, debe buscar cuáles son los programas que le van a permitir obtener estas competencias, habilidades y destrezas del siglo XXI, como muy bien lo decía la infografía anterior, las competencias digitales que le van a permitir evolucionar en la profesión que seleccionó. Por motivos de tiempo, quiero dar esta reflexión desde el fundador de Ford, desde Mark Virgin y el rector de Harvard University, Derek Bott, acerca de la formación. Les pregunto ahora, ¿solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan? ¿O no formarlos y que se queden? Richard Branson nos dice, forma bien a la gente para que puedan marcharse, trátales mejor para que no quieran hacerlo. Sentido de pertenencia. Y Derek Bott dice, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Entonces, ¿qué vas a hacer, profesional del siglo XXI? ¿Vas a dejar la formación permanente y continua a un lado? ¿O vas a observar que cada día, antes de egresar y después de egresado, tú debes continuar con tu proceso de formación para lograr lo que dice nuestra herramienta o esta filosofía Kaizen, mejoramiento continuo en todo, como un ser humano y como profesional de este maravilloso siglo XXI? No te quedes allí, sigue adelante. Que tengan un hermoso día y los invitamos a disfrutar la ponencia de cierre con nuestro rector, doctor Alberto Quintero.